Universidad Autónoma de Tlaxcala. Paulina Altamirano Ríos, segundo semestre matutino. Licenciatura en Derecho. Docente Yasmín de Los Ángeles Hernández Flores. Introducción al Derecho Civil y de Personas. Entrevista a la licenciada Brenda Escobar León. Tema: hecho jurídico y acto jurídico. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Paulina Altamirano Ríos, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Brenda Escobar León. Bueno, hoy estaremos hablando del tema de hecho jurídico y acto jurídico. Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. En efecto, su servidora, licenciada Brenda Escobar León, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde también estudié la licenciatura en Derecho. Actualmente continúo mis estudios en la misma universidad, pero ahora estoy cursando la maestría en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. He tomado diversos cursos y diplomados, igual afines a lo que es el derecho penal, y actualmente en lo laboral me encuentro desempeñando como agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Okay. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Bueno, para entender el tema de hoy estaremos hablando de acto jurídico y hecho jurídico. Bueno, licenciada, ¿qué es el hecho jurídico? Bueno, el hecho jurídico, a diferencia precisamente de lo que es el acto jurídico, el hecho jurídico es un suceso o un acontecimiento que tiene consecuencias jurídicas. En este caso, la diferencia que existe entre lo que es el acto jurídico es que en el acto jurídico necesita precisamente la voluntad de las partes. En el hecho jurídico no, o sea, únicamente es un suceso que puede ser natural o provocado por el hombre para que tenga consecuencias legales. Okay. ¿Qué es el hecho jurídico de la naturaleza? El hecho jurídico de la naturaleza, como bien les dije al inicio, se divide en hechos jurídicos naturales y en hechos jurídicos del hombre. Los hechos jurídicos de la naturaleza, o también conocidos como naturales, son aquellos provocados precisamente por la propia naturaleza, en este caso un sismo, un temblor, etc. Y que pues en algunas ocasiones tiene repercusiones legales. ¿Qué es el hecho jurídico del hombre? Ya en este caso el hecho jurídico del hombre, pues como su nombre lo dice, es provocado por el hombre y que tiene consecuencias jurídicas. Estos hechos jurídicos del hombre pueden ser lícitos o ilícitos, es decir, hay actos que son producidos por el hombre y que llegan a tener consecuencias jurídicas, como por ejemplo la provocación de algún delito. En este caso, pues en el caso de que una persona se apodere de un bien inmueble ajeno, pues estaría cometiendo ya un hecho ilícito que pues de acuerdo a la ley pues se clasifica o se tipifica como un delito de robo. En el caso de a diferencia de los hechos jurídicos de la naturaleza, bueno, ahí existen también, bueno, donde interviene el caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, en el caso fortuito o fuerza mayor, son hechos que son conocidos como figuras o excluyentes de responsabilidad, en los que, pues como se trata de cuestiones que llegan a suceder por imprescindibles, pues en su momento no podrían constituir un delito por el hecho de ser una excluyente de responsabilidad. Ok. ¿Me puede dar algunos ejemplos del hecho del hombre? Sí, en cuanto a los hechos jurídicos del hombre, le decía como actos jurídicos lícitos, son por ejemplo, pues el contraer matrimonio, a lo mejor el que él compre algo lícitamente. Sin embargo, ya de manera ilícita ya conlleva o trae aparejado la comisión de algún delito, como en este caso el que prive de la vida a otra persona, pues ya constituiría también el delito de homicidio. Ok.
¿Cuáles son los hechos jurídicos voluntarios e involuntarios? Los hechos jurídicos voluntarios pues son aquellos en los que el hombre realiza de manera voluntaria, es decir, con la plena voluntad o la plena conciencia, con esa capacidad o raciocinio de querer hacer cualquier acción o suceso. Los involuntarios precisamente son aquellos que por una causa externa o por un caso fortuito, lo que decíamos, o fuerza mayor, pues tiende a ser el hombre, pero sin esa conciencia, sin esa voluntad. Por ejemplo, si una persona es sonámbula y en ese estado de interdicción mata a una persona, pues estaríamos diciendo que es un excluyente de responsabilidad, que su defensa tendría que demostrar en juicio para que no sea jurídicamente, penalmente responsable, puesto que al ser una causa de excluyente de responsabilidad, pues en su momento no se le juzgaría como culpable, porque eso lo eximiría de toda culpa. ¿Cuáles son los hechos jurídicos en contra de la voluntad? Contra la voluntad. Los hechos jurídicos en contra de la voluntad, pues se entiende que una persona o un tercero, pues por lo regular tiende a obligar a esa persona a realizar esa acción, pero se entiende que precisamente su voluntad está viciada por el hecho de ir en contra de la voluntad de esa persona, por lo tanto también se tomaría como una causa excluyente de responsabilidad. Okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿En algún artículo de la Constitución se encuentra el hecho jurídico? El hecho jurídico como tal pues no se encuentra tipificado en la Constitución, sin embargo algunos códigos lo contemplan, por ejemplo el Código Civil para el Estado de Puebla lo contempla en el artículo 1415. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico? Como bien lo mencionábamos al inicio, la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico es que en el acto jurídico precisamente existe esa voluntad de querer hacer algún suceso, algún acto. A diferencia del hecho jurídico, pues no existe una voluntad como se. Ok, yo tengo alguna duda en esto. ¿El gobierno cómo interviene en los hechos jurídicos? En los hechos jurídicos, el gobierno, por ejemplo, en tratándose de hechos jurídicos naturales, pues en algunas cuestiones pues ayudaría, a lo mejor si hay, como en el caso de Acapulco, si hay un suceso como un huracán, pues a veces crea instituciones para poder ayudar en este caso a los damnificados, creando a lo mejor realizando aportaciones, incluso por ejemplo ahorita para ayudar a mejorar pues lo que son las construcciones, el turismo, etcétera. En tratándose de hechos jurídicos del hombre, por ejemplo, hay hechos jurídicos del hombre que son involuntarios, como lo es el nacimiento o la muerte. En este caso, el Estado pues crea instituciones como el registro civil para poder otorgar pues documentos para poder formalizar ya sea el nacimiento o la muerte de una persona. Tratándose del nacimiento, pues sabemos que el Estado a través de diversos requisitos pues otorga un acta de nacimiento. Si se trata de una muerte, pues para poder precisamente acreditar el deceso de un ser humano, pues estaría otorgando, igual cubriendo los requisitos, pues un acta de defunción. Okay. ¿Me puede explicar del acto jurídico los elementos de existencia? Para que pueda existir un acto jurídico, estos elementos de existencia, pues estamos hablando que es el consentimiento, que obviamente que a través de ese consentimiento exista un objeto y obviamente que exista esa voluntad entre las partes, es decir, primero debe de existir esa voluntad que existe entre las partes, debe de existir un objeto sobre el que va a recaer ese acto jurídico y precisamente debe de existir la solemnidad. En este caso hay actos jurídicos que requieren solemnidad, como lo mencionábamos en el caso del matrimonio. Se requiere que al existir el acto jurídico, pues se lleve a cabo o se formalice ante un ente jurídico público que podría ser el registro civil. Okay. ¿Cuáles son los elementos de validez del acto jurídico? Bueno, ya una vez establecido el acto jurídico, es decir, por ejemplo, un contrato de compraventa, una vez ya que se tenga establecido el acto jurídico debe de existir la capacidad entre las partes, es decir, esa capacidad que, por ejemplo, por mencionar alguno, que ambas partes, tanto el vendedor como el comprador, tengan la mayoría de edad, es decir, se entiende que tienen la capacidad para entender la situación
y pues para generar precisamente esos derechos y obligaciones que contrae el realizar un contrato de compraventa. Debe de existir precisamente una ausencia de vicios en cuanto a precisamente esa celebración. Debe de existir también, debe de existir licitud en el objeto, es decir, si pretenden comprar o vender en su caso un vehículo, se debe de corroborar que ese vehículo pues no sea producto de un robo o de algún hecho delictivo. Y obviamente debe de existir una forma o formalidad, es decir, de acuerdo al contrato que se celebre, de acuerdo a los requisitos que exija el código, se debe de cubrir toda esa serie de formalidades para que pues exista validez en cuanto a la celebración de ese acto jurídico. Ok, y ya que habla de los vicios de voluntad o los vicios, ¿cuáles son los vicios de voluntad en este? Bueno, de los tres más comunes pues es el que no exista dolo, que no exista mala fe entre las partes y precisamente que no exista un error. Es decir, el error es cuando se cree o es una contradicción a la realidad. Es decir, cuando se entiende que a lo mejor, tomando el ejemplo del vehículo, si el contrato de compraventa va a versar sobre un vehículo de color rojo y la persona entiende que es a lo mejor el azul, ese error no debe existir en cuanto a lo que se pretende vender y lo que es en la realidad. No debe de existir mala fe entre las partes, en el sentido de que pretendan hacer caer en el error a esa persona, sabiendas de que ella sepa que está el error, la orille a continuar como cayendo en el mismo. Y que no exista dolo, es decir, cualquier artificio que la haga caer en el error o sabiendo que hay error, pues la siga provocando a que continúe en el mismo. Ok. ¿Cuál es la clasificación del acto jurídico? Bueno, según diversos autores, o podríamos decir de acuerdo a la doctrina o de acuerdo a diversos códigos del Estado, hay diversas clasificaciones. Sin embargo, pues las más importantes o a lo mejor las más que manejan doctrinariamente es que son unilaterales o bilaterales. Esto es de acuerdo a las partes que intervienen. Pueden ser gratuitos o onerosos, pueden ser actos jurídicos entre vivos o mortis causa, es decir, entre vivos o muertos, y pueden celebrarse también entre lo que es, ya había mencionado los de los bilaterales y bilaterales, o simples y compuestos. Esos son dentro de los que mayormente manejan los doctrinarios. Okay. Y por último, ¿algún artículo basado en el acto jurídico, en el Código Civil o la Constitución? En la Constitución, repito, no se maneja como tal, ni siquiera la definición de acto jurídico, pero sí en el Código Civil, lo que es específicamente a lo mejor el Código Civil del Estado de Puebla lo maneja en el 1429. Okay. Bueno, licenciada, muchas gracias por la información. De verdad me va a servir muchísimo para mí como estudiante y le agradezco que haya participado en esta actividad conmigo. No, por nada, estamos para servirle y continúa con éxito tus estudios. Muchas gracias, licenciada. Por nada.